que les voy a platicar un poquito así rápidamente. La verdad es que yo soy un poquito, vamos a decirle, soy apasionada en la parte de los bienes raíces. Creo que ya llegué a la conclusión de lo que a mí me gusta compartir, es que primero que la gente se sienta segura y en confianza, ¿ok? Y entonces, pues yo a lo largo del tiempo ya llevo ya más de 15 años en bienes raíces. A lo largo de mi trayectoria trabajé en notaría, soy abogada de profesión. Soy abogada de profesión, entonces después trabajé en notaría pues más de 4 años. Después, pues obviamente me casé, formé una familia, migré y luego la vida me trajo de regreso aquí a Yucatán, y justo llegamos en el momento en el que pues la verdad que Yucatán estaba creciendo, había las posibilidades, entonces volví como a tocar el mundo de bienes raíces, pero ya desde la parte, pues como de la parte comercial, ¿no? O sea, es decir, ya empecé a ver cómo ese perfil. Yo fui la primera, de hecho, que siempre decía, yo no sé vender. Yo no sé vender, ¿para qué? ¿Para qué me meto? Yo les hago las escrituras. Sí. Yo siempre les decía, yo les hago las escrituras, yo les ayudo a revisar en el registro público la propiedad. Eso está buenísimo, que ya te sean hasta de cambio ahorita, porque mucho es una ventaja, la verdad es que es una gran ventaja. Yo siempre digo, por alguna razón luego pasan las cosas. Creo que en el fondo tengo un alma comunicadora. Por eso a mí me encanta este tipo de, pues a lo mejor eventos, reuniones, porque me gusta compartir con la gente, me gusta que la gente esté informada y que realmente sepa, porque siempre he dicho, no hay inversión mala. O sea, la verdad es que no hay inversión mala. Hay inversiones mal informadas, hay inversiones mal compartidas. Justo vi un post que me encantó. La culpa no la tiene el terreno y la culpa no la tiene el desarrollador. O sea, fue como... ¿Cómo te lo vendieron? Porque es ahí donde te sientes realmente frustrado, te sientes engañado, porque a lo mejor pues, ya te dijeron, en 5 años está la calle, ¿no? Y entonces cuando tú ves que ya pasaron 5 años y no está la calle, entonces te frustras, pero luego vas y revisas el contrato y te das cuenta que pues, el desarrollador todavía tiene un plazo para entregar, o sea, todavía no incumplido, pero ya en tu cabeza, aparte que los seres humanos nos encanta sobrepensar, nos encanta ya irnos a lo trágico, a lo malo, tenemos 18 finales diferentes, cuando todavía hay esa posibilidad de que el desarrollador pueda cumplir, porque todavía no te han cumplido. Pero pues muchas veces depende cómo te lo hayan pues ofrecido, ¿no? Para que cuando pase esa situación, tú te sientes engañado, te sientes ¿Cómo podemos evitar esa frustración? Mira, yo creo que la primera responsabilidad del asesor. Yo creo fielmente en que el asesor se tiene que preparar, que el asesor tiene que conocer el proyecto. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, que ahí va el punto de decir, oye, yo no me dedico a las ventas. Y yo creo que eso es algo que antes de que yo ya me dedicara a la parte de comercial, a la parte de las ventas, a ver como las necesidades también de la gente que tiene para promover pues desarrollos, te das cuenta de que a veces tanto, no sé, como la presión de vender o por estar, te lleva a ti a muchas veces decir lo que el cliente quiere oír. ¿Para qué? Para que te compre, ¿no? Y siendo honestos, un cliente que te compra con esa emoción o que te compra con tanta rapidez y que no está al 100, que solo escuchó lo que él quería escuchar, tarde o temprano su emoción baja y obviamente al bajarse la emoción empieza a ser más racional y entonces empieza a cuestionar y a poner en duda su inversión, y es cuando a lo mejor empieza a fallar, oye, que ya no pago su mensualidad, oye, mejor mándame este documento, mejor dime tal cosa. las crisis, porque te vuelven el dinero, pero tampoco le dimos las cláusulas. Exactamente, ya entras también en otro periodo donde no fuiste claro, donde dijiste, oye, desde el momento en el que se firma el contrato, ya hay gastos administrativos, ese dinero pues se va también a un presupuesto específico para empezar, o sea, temas de obra, y la realidad es que, seamos muy honestos, los desarrollos, hoy por hoy yo creo que mucha gente ya igual que el terreno de inversión, y yo el terreno de inversión, como dicen, llega Halloween y escuchan terreno de inversión, y tal como dices hoy en el post, el terreno de inversión, bueno, todas son inversiones. Ahí está el tema, que yo siempre digo, me da risa, porque luego dicen, ay no, todo el mundo se burla, y en asociaciones y en cosas que dicen, ay, el terrenito de inversión,
perdón, pero el terrenito de inversión siempre ha existido, lo que pasa es que le pusiste nombre. ¿Por qué? Porque antes comprabas un terreno, antes comprabas el terreno y nadie te decía, ¿es de inversión? Pues no, a lo mejor en el futuro sí te sirvió de inversión porque capitalizaste, te sirvió de inversión porque eso lo vendiste, con eso hiciste más dinero, que eso te ayudó a que dieras el salto, pasaste de un terreno de 160 metros a luego con ese mismo dinero ya compraste uno de 300 en una mejor zona y se usaba de inversión, ¿no? Pero no lo habían catalogado como inversión. Hoy el término terreno de inversión asusta, o sea, peor que Jason en Viernes 13. El terreno, sea semi-urbanizado, sea urbanizado, residencial, industrial, comercial, todos son terrenos de inversión. Punto, es tierra. O sea, todos, así sea, la que tú compres aquí a la vuelta de la oficina donde estamos, que como bien dicen, oye, ya está urbanizado, ya tiene los servicios, ya tiene todo, es un terreno que es solo terreno. Correcto. Que sí, que tiene los servicios al lado. Bueno, ahí entra la parte de decir, oye, el asesor se preparó, el asesor sabía que, oye, en temas de, muchas veces no entendemos que el asesor somos todólogos. Al asesor, de repente ya nos volvemos ingenieros, arquitectos, psicólogos, terapeutas, de todo un poco, hay que especializarse. Hay que especializarse. Entonces, no digo que lo conozcamos al 100, pero sí por lo menos a un nivel donde tú puedas darle una correcta asesoría a la persona. Sí, claro. Y decirle, oye, puedes explicarle para que le quede claro cómo va a funcionar, qué es lo que necesita. Y pues obviamente, mira, hay dos temas, ¿no? Uno, el terreno que ya dijimos que da igual el que sea, ya puede ser aquí a la vuelta 100% urbanizado que te puede servir de inversión, pero sabemos que entra como una categoría, ¿no? La gente a lo que se refiere es como terrenito de inversión, es aquel que está más alejado de la parte de la ciudad, que te lo venden con promesas y tal, pero no todos los terrenos que están pues fuera de la ciudad, fuera del periférico, cercano a lo que son municipios y específicamente la costa, tienen que estar catalogados o vamos a decir satanizados, ¿no? Porque esa es la importancia, porque también creo fielmente en el que la costa, bueno, no creo fielmente, eso Dios lo está haciendo más tierra, déjenme les digo. Entonces la tierra es un producto que es finito, o sea, se acaba. Entonces por más obviamente va pasando de mano en mano, va pasando de mano en mano, pero no vas a tener más espacio que el que ya está. A ver, por ejemplo, estamos hablando de si ya te encuentras un terreno por acá en la ciudad, porque luego preguntas y luego te dicen, no hay, no sí hay terreno, sí hay, ya. El tema es que qué rendimiento te va a dar ese terreno. Claro, y ahí entra la parte de decir, oye, ¿para qué lo quieres? Sí. Cuando digo, haz una correcta asesoría para que tú sepas, oye, ¿para qué lo quieres? Y siendo honestos, el problema más grande que tenemos en México en general, no solo en Yucatán, en muchos estados en general, es el poder ingresar a comprar esa propiedad. Aunque lo quisieras, muchas veces a lo mejor el terreno aquí en la ciudad cuesta $1,000,000. Y bueno, ya es de una persona particular, ¿no? O sea, vamos a pensar que el terreno es mío. Yo lo compré a alguien hace tiempo, a lo mejor con facilidades de pago, pero ese terreno ya es mío. Y hoy que ya llegó la ciudad, que ya llegó la parte de urbanización, cuando yo lo vaya a revender a alguien más, aunque esté dentro de la ciudad, pues también tienes que pensar en que la persona tiene que tener ese capital. Y hoy, para que una persona en México pues tenga realmente ese capital dispuesto para comprar porque ya de manera particular a veces no se tienen las herramientas de decir, ¿sabes qué? No te preocupes de lo financiero. Me pasó con perder mis negocios, lo financié, salió muy mal. Y ese es el problema. O sea, la verdad es que ese es el problema. Entonces, la gran ventaja que tienes es que, oye, tú empieces y compres con una desarrolladora que te dé el financiamiento. Hoy por hoy el problema de verdad es de la desarrolladora. O sea, creemos que ay, bueno, no es que es mi problema porque no me van a entregar, ¿no? Que la desarrolladora es su trabajo. O sea, entonces le estás dando cada vez que se vende, claro, con el contrato, cada vez que se vende un terreno, la desarrolladora tiene una obligación. Entonces, ¿de quién? Es como cuando hablamos de la cancha, ¿no? ¿De qué lado quedó entonces en este momento la pelota? Ahorita la tiene la desarrolladora porque tiene fechas de entrega, porque tiene que cumplir y porque tú estás cumpliendo con tus pagos mensuales. Claro, entonces ahí es cuando dices, oye, el respaldo te lo da el contrato. Y ese contrato es el que muchas veces hay que entender.
Yo sí siempre intento como explicarles esa parte en el tema del contrato, donde todos tenemos derechos, obligaciones, Correcto. que ese sea un contrato que, como le dicen, ¿no? Cuando solo todo está para un lado, el contrato leonino, ¿no? Sí, exacto. En este caso hay que hacerlo obviamente equitativo, como siempre digo, la desarrolladora, hoy por hoy tú estás pagando mensualidades, que ya hablaremos del tema de las mensualidades, pero hay mensualidades de 2.500 pesos, hay mensualidades de 5.000, hay mensualidades, depende un poquito como... Que justo lo que preguntabas, para que lo quieres. Sí, y entonces imagínate que tú a la parte de la desarrolladora le vas dando estas mensualidades y que ya luego digas, no, pero es que yo le pagué 2.000 pesos y entonces ya devuélveme. ¿Por qué? Porque no hiciste la calle. A ver, la desarrolladora también está haciendo su trabajo, permisos, gastos administrativos para llevar a cabo, todo tiene un proceso y eso es lo que a veces no empatizamos tampoco con este lado, ¿no? O sea, nos encanta ser clientes y ser clientes exigentes y ver, pero también la parte de la desarrolladora, digo, hay trabajos de por medio y aunque muchas veces no nos veamos físicamente porque no se ha puesto el ladrillo, porque no se ha puesto la torre, porque no se ha abierto el acceso, detrás hay mucho trabajo legal, mucho trabajo. Por ejemplo, si uno tiene una propiedad y la está vendiendo, pues muchas veces el particular que lo vende o el particular que lo compra no desea meterse a las oficinas de gobierno, a hacer las filas. No lo vas a querer, hay te lo prometo. asesores y se les paga por ese trabajo. Es correcto. O sea, y es así. O sea, de verdad que así funcionamos. No puedes tú hacer todo el trabajo. O sea, Tienes que eso, optimizar los tiempos. y como dijimos, zapatero a tu zapato, ¿no? Sí, O sea, claro. es decir, hay especialistas y hay gente que aunque tú quieras, vamos a pensar, tengo las 40 hectáreas para contarles un poquito también la historia de lo que es pues Puerto Cisal, ¿no? En sí, tenemos las 40 hectáreas y al final dices, ¿y qué quieres hacer, no? En 40 hectáreas. Imagínate que yo, pues sí, me pusiera a alucinar y tengo un resort y como estas, ¿cómo se llama? Cascadas de agua, toboganes, pero pues obviamente es como entras en una discordancia, digámoslo así, ¿no? Discordancia con el ambiente, discordancia con el terreno. Pero en Yucatán eso no es lo que vienes a buscar. Exactamente, entonces cuando tienes que hacer un estudio, tienes que hacer un estudio de mercado y créanme, cuando tú haces un estudio de mercado como particular, pues obviamente es difícil porque está limitado, sí. Ya sabes que hay ciertas cosas que ahí las desarrolladoras y la competencia pues tampoco te comparten abiertamente, entonces es más complicado el poder hacer un estudio de mercado. Entonces, ¿qué haces? Contratas a un especialista que se encargue de hacer su estudio de mercado. Luego tienes, nuevamente, ya que sacaste todo un perfil de lo que, oye, ¿cómo puedo mejorar esa parte de la zona? ¿Qué espíritu darle también al proyecto? Entonces empiezas a diseñar. Claro, vuelvo a decir, yo soy abogada, ahora me dedico a las ventas, ahora estoy en bienes raíces, también tengo una empresa de administración de bienes raíces. O sea, tantas cosas que tú dices, imagínate que yo encima ahora me pusiera a dibujar, que por cierto me sale muy mal. O sea, algún día jugamos Pictionary, no me inviten a su equipo porque seguro me pierden. Pero la realidad es que zapatero tu zapato, entonces ya contratamos al arquitecto. El arquitecto lo hace muy bonito, de acuerdo a lo que tú le digas, oye, quiero terrenos de este tamaño, con esta orientación, distribuye las amenidades, que todos los espacios estén cercanos a un área verde, que todos tengamos espacio libre, que cumplamos con la normativa que nos pide el municipio, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa luego? Viene el ingeniero. Y el ingeniero dice, oye, sí está muy bonito tu proyecto, pero para la capacidad de terrenos que hay necesitas pues la planta de tratamiento, necesitas esta red hidráulica, necesitas meter el espacio de los ductos. Entonces, ahora el ingeniero. Luego entonces viene la parte de la construcción. Oye, entre medias de esto ya tenemos parte de lo que son los permisos municipales, pero entre medias también hay trabajo que se tiene que realizar con los permisos federales. Entonces, también hay un gestor especializado en temas de, pues, obviamente, permisos federales. Pasando eso, entonces, la construcción. Y ya necesitas al supervisor de obra. Entonces, son cosas que realmente... son cosas que realmente todo tiene su proceso. Y muchas veces sí queremos... más bien no es que queramos, es que tal vez justo no nos explicaron la parte de los tiempos y a veces como cliente creemos que algo falla. Bueno, que y no falla. tampoco es que tengamos
o sea tan necesario todo el tiempo el saber todo lo que hay detrás. No, y es eso. Porque no estamos en una capacitación o no nos vamos a dedicar a eso. Claro. Pero sí te voy a dar el panorama de qué es lo que pasa detrás para que Sobre veas todo el progreso. por la tranquilidad. Sí. Cuando tú sientes, o sea, no es lo mismo la tranquilidad que tengo yo y la confianza que tengo yo en que los proyectos se van a realizar, a que cuando lo intentas trasladar como a alguien más. Entonces, tú tienes que sentir esa misma confianza y tú como líder también de equipo, es como luego los asesores también tienen que sentir esa confianza. Entonces, sabemos cómo luego funciona, ¿no? En la cadenita, de que pues esa confianza pues, va luego permeándose, pero es importante que también lo podamos traspasar a los inversionistas. ¿Por qué? Porque esa confianza, ellos tienen que entender que una preventa tiene su tiempo, que una preventa está basada en unos cimientos. Bueno, también lo entiendo y yo comprendo y empatizo con la gente que muchas veces me dice, no, es que a mí ya una vez me engañaron, no, es que una vez, bueno, es importante saber en qué parte también lo engañaron, en qué parte se sintió engañado, en qué parte no lo entregaron, para que Estamos también en todo el contexto. Sí, claro, para que podamos hacer hincapié dentro del contrato que esa parte está subsanada. Oye, es que resulta que terminó de pagar, nunca le puso la escritura, ¿no? Entonces, no se preocupe, mire, está esta penalización, de todas formas, el terreno ya existe legalmente, podemos revisarlo en ese CUPI, libre de gravamen, propietario, todo para darle la confianza de que esa parte está subsanada. Oye, pena convencional, por ejemplo, ¿no? De que, claro, ellos, si yo incumplía, se quedaban con todo mi dinero, ¿no? Todo mi capital de inversión, todo mi patrimonio, todo lo que yo... A nadie le gusta que la gente juegue con su dinero, ¿no? Entonces, pues también dentro de esa parte, oye, si yo incumplo, yo también tengo una penalización para que tú estés tranquilo. Oye, sí, abogados, juicios, sí, pero es lo mismo. O sea, yo a final de cuentas, yo no te estoy cobrando intereses por un financiamiento, no te estoy cobrando, gastos administrativos que yo te diga, ay, bueno, por cobranza, por pago, no, todos los datos de los intereses me parece interesante porque me han llegado ofertas, ¿no? Y, ok, bueno, a ver, te escucho, y de pronto, plazos más largos, bueno, pero eso ahora es el precio, o plazos de los primeros 3 años, vamos, un paguitos muy bajos, y al 5º año dices, ¿what? Sí. Calificaste que yo tendría ese capital. Mira, yo te voy a decir algo que ahí entra la parte de decir, oye, cada desarrolladora luego también, de acuerdo a ya todo lo que pasamos en ese previo de organización, planificación, estudios del mercado, pues hay una planificación financiera, ¿no? Y dentro de esa parte de planificación financiera, pues hay gente que juega más ese término, oye, mientras que hacemos, jugamos ese juego de las finanzas, oye, ¿de dónde le hacemos? Entonces, cada desarrolladora ya tiene su propio financiamiento, ¿no? En muchos casos son financiamientos propios de cada desarrolladora, ¿no? Entonces, la gran ventaja es que aquí la desarrolladora decide. Yo siempre he pensado que en el tema de las inversiones, invertir es difícil, comprar una propiedad es difícil, o sea, y que tú te sientas también con esa confianza a veces es complicado, ¿no? Entonces, cuando encima sientes la presión de, oye, ¿y si me cobran interés? ¿Y si dejo de pagar? Y entonces, ya, ¿y qué voy a pasar? O sea, ya es como que empiezas más a pensar en el tema de lo que va a pasar si tú fallas, o si faltas, o si no lo puedes cubrir, o como siempre, ¿no? A lo mejor hasta hay jovencitos que nos han preguntado 30, 35 años, son jóvenes, exacto, jovencitos. Entonces, jóvenes que se preocupan, ¿no? De que, oye, ¿qué pasa si fallezco, no? Y, pues, obvio, son preocupaciones como normales al fin y al cabo, ¿no? Pero el tener encima una presión de que dices, oye, es que ya va a llegar el año 5, resulta que no pude hacer abonos a capital, resulta que no pude pagar por adelantado, iba a llegar ya los meses sin intereses, deja de ser una inversión realmente pensada para tu futuro y empieza a ser una preocupación. Correcto. Entonces es mejor desde el principio, cuando se crean estos tipos de desarrollos, el plantearnos qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y qué es lo que, como parte de lo que es la misión y cómo ve esa visión también la empresa, de decir, la inversión tiene que ser algo que sea a largo plazo, no puede ser una inversión realmente, bueno, a menos de que pues, si tengas el capital y lo quieras hacer a corto plazo y ya te metas en otras cuestiones,
Pero si lo quieres hacer tranquilo, pensando en tu futuro, en la parte de largo plazo, en aprovechar una buena oportunidad, en que pues verifica todos estos puntos, que sea planificado, que sea estudiado, que tenga realmente razones y obviamente en el tema del financiamiento, que era lo que decíamos, mientras más meses sin intereses te den, apaláncate de eso. Sí, apaláncate de eso. Hay porque como... de todas formas, si uno lo quiere pagar anticipado, pues ya en la fecha, yo soy de esas, fíjate, yo soy de esas. Lo liquido, te termino de pagar todo, lo escrituramos. Yo soy de las de la gran barata y de las cosas así, agárralo a 28 meses sin intereses, pero luego cuando llega el mes 4 o 5 ya me quiero, de que bueno, voy abonando poco a poco para que ya me queden 10, ¿no? Entonces, cada uno a su manera, pero lo importante es accionar, o sea, es hacerlo sin sentir que ya me estoy ahogando, ¿no? Justo tuve una reunión con unas inversionistas y bueno, me decían, lo que pasa es que ahorita vienen gastos de colegiatura, de útiles, etc. Mira, esto es una inversión y yo lo que menos quiero es que te genere un estrés financiero porque la inversión es para todo lo contrario. Obvio, hablas de algo padrísimo, el estrés financiero. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que hacerlo. Las cosas van a seguir pasando. Y digo, y está padrísimo eso que dices, oye, la colegiatura, los útiles, unos uniformes nuevos, que si la mochila, la lonchera, zapatos, los niños crecen ya de uniforme, o sea... Entonces, realmente son cosas que en la vida y en tu vida, como yo le llamo, es el ruido normal de la vida. Ahora, ese ruido, si tú estás esperando que ese ruido se apague para que puedas hacerlo, nunca va a pasar. Porque este mes va a ser las colegiaturas, el siguiente mes va a ser que el disfraz de Halloween, que el siguiente mes va a ser el Hanal Pishan, que el siguiente, y así nos vamos a ir. Yo llevo Navidad, no, y encima pues soy emprendedora y tengo que pagar, que aguinaldos, sueldos, cosas. Entonces, la realidad es que nunca ese ruido de la vida no se va a apagar. ¿Qué sí podemos hacer para no generar un estrés financiero? Planificar. Que normalmente los mexicanos no estamos acostumbrados a eso, digo cada vez más, porque cada vez vemos más esa parte del horizonte, del retiro, de que ya no existen pensiones, jubilaciones, etcétera, y tenemos que estar ya buscando métodos para el futuro, ¿no? Tenemos que ser más estratégicos, la verdad. Exactamente, entonces sí existe pues más gente que ya va planificando, hay gente que se va preparando más, que va teniendo en cuenta, pero al final de cuentas todavía seguimos dejando de lado esas partes importantes, ¿no? O sea, es decir, ayer veía un post que decía cómo nuestro coche, o sea, nuestro vehículo, tiene un seguro, ¿no? Y nosotros, la pregunta es cuántos de nosotros luego tenemos un seguro de gastos médicos, cuántos de nuestros hijos tienen seguro de gastos médicos, cuántos de nuestros, pues nosotros tenemos un seguro de inversión o un seguro de retiro o un patrimonio, o sea, a final de cuentas este patrimonio que lo llamamos como nuestro colchoncito que en algún momento podemos intercambiar, vamos dejando de lado la prioridad. Pero nuestro coche. Sí, claro. Nuestro coche protegido, por si acaso pasa cualquier cosa, no te quedes sin el coche, que pues es complicado luego andar en la ciudad sin coche. Y lo segundo es, bueno, por si algo pasa, pagas el deducible y ya está, ¿no? Pero esa es la mentalidad, o sea, esa es la parte donde nosotros preferimos excusarnos, porque esa es una excusa. Entonces, ¿a qué le estás dando prioridad? Entonces ahí entra la parte de... No, es que de los jóvenes, y los jóvenes, me incluyo, pues, o sea, ya cambia la cosa cuando tienes hijos. Pero a mis 20, por supuesto, que quería ya todo inmediato. Ve y te esclavizas con el banco, pero tú quieres el carro inmediato. Te vas y te esclavizas con cualquier crédito y lo piensas mal porque tu amigo compró ahí. Y dices, caray. Y ahora exactamente. Entonces, por eso no lo pensamos. Ahí es cuando hacemos la compra de emoción. ¿Sabes cuál es la diferencia? El coche ya lo tienes y lo estás usando. Y te están cobrando. No, claro, se devalúa rapidísimo. Nada más salir, está devaluado. Pero aquí el punto es que ya lo tienes. Y no te entra como ese estrés de decir, me lo van a entregar, no me lo van a entregar, me lo van a dar, no me lo van a dar. ¿Qué pasaría si yo te dijera, te voy a financiar el coche, pero hasta que termines de pagármelo te lo voy a dar? Oye, te lo voy a dar de ese modelo. Y resulta que tú a lo mejor en el tercer año ves que ese modelo ya no es el que te gusta, pero lo estás pagando. Y entonces ahí te empieza a entrar dudas de, oye, ¿y los frenos funcionan?
Oye, ¿y si funciona? O sea, la palanca seguro que es automática. Sí. Oye, ¿y los asientos? O sea, ¿me los van a dar literal así de piel o...? No, pero... Y empiezas a dudar. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Entonces, eso pasa normalmente con las preventas. Empiezas a generar como esta incertidumbre, no, es que el primo de un amigo le pasó y entonces iba todo muy bien hasta que de repente ya no fue tan bien y luego el primo del vecino del amigo Pero resulta... muchas historias fuera de contexto. También, insisto, también. También le pasó, pero ¿por qué le pasó? Y luego escuchas, no, es que firmé el contrato ahí en la calle fuera donde estábamos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, a mí luego me cuesta trabajo invitarlos a una sala, que me vean la cara. Yo les quiero leer el contrato, quiero invitarlos a la oficina, quiero mostrarles el showroom, quiero llevarlos a donde están ubicados. y te dicen, no. Y ahí se quedan. Pero yo digo, esa es la parte gente que firmó fuera donde están. Sí, No exacto. los juzgamos, solo es como de, Dios mío, estamos aquí haciendo las cosas o queriéndolas hacer bien. Hay gente que les quiere hacer bien y luego está la gente que no coopera, ¿no? Sí. Y que luego entonces al final tiene un contexto diferente. Hoy yo creo que hay dos cosas importantes que entre ver un terreno, o más bien escuchar la palabra terreno de inversión, porque volvemos a la parte con lo que iniciamos. Un terreno siempre va a ser de inversión. Ya sea lo quieras para tu casa, ya sea lo quieras para tu departamento, ya sea lo quieras para lo que lo quieras, un comercio, etcétera, es un terreno que te está sirviendo de inversión. ¿Por qué? Correcto. Porque lo que en un inmueble vale es la tierra. Discúlpeme que yo se los diga. Pero si tú le pones una construcción, una casa, un tal, la construcción se devalúa. ¿Por qué? Porque el uso, por los mantenimiento, por las cosas Casi y lo lo que... tenía la mala. Sí. Porque yo tenía un departamento, lo puse súper bonito, le cambié los pisos, le puse barras preciosas, divinas, la mejor tendencia. Cuando lo vendo, ya todo eso estaba pasado de moda. Y la otra es nada de lo que le había hecho internamente valía. Es correcto. O sea, va un perito evaluador y nada más es como de el terreno y la zona. Sí, no, y aparte es lo básico. O sea, así cuando llega el perito te dice, bueno, sí, calidad media, calidad alta, le va poniendo No, los y numeritos, ya todo hay el letras piso. y todo. Adiós. Exacto, exactamente. Y eso lo aprendiste tú a la mala, o sea, a nivel como personal, pero eso es lo importante también que la gente lo sepa y que lo conozca también de fuera. ¿Por qué? Porque lo que vale es la tierra. Porque lo que la tierra es la que es finita. Dios no va a hacer más tierra, ya se los dije. Dios está muy ocupado. Eso, no. Luego tenemos la parte de la zona. Para los que no conozcan Yucatán, tenemos 400 kilómetros de costa, pero el mar también tiene su propia misión en la vida. Y entonces hay zonas donde... Hay zonas donde ya está comiéndose la parte donde está reclamando su espacio. Ves las zonas ya por debajo de la casa. Y hay zonas que al contrario, ¿no? Como pasa en la playa de Sisal, que en vez de irse el mar para adelante, pues el mar se está yendo para atrás, ¿no? Pero a lo mejor en algún punto vuelve a reclamar su espacio y eso no lo sabemos. Es por eso que esos terrenos que te han ganado realmente al mar no son para edificar, no son terrenos que puedan aprovechar y que puedan, bueno, sí, ahorita ya fraccionamos y hacemos vivienda. No así funciona. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Disfrutar. ¿Por qué? Porque pues, directamente en la playa de Sisal hay 100 metros de la primera línea de playa al mar y puedes caminar, puedes aprovechar, ahí puedes jugar. De hecho ya existen ahorita como unos beach club que están más al aire libre, donde tienen su canchita de fútbol playero, su canchita de voleibol playero. ¿Por qué? Porque hay espacio para que realmente puedas disfrutar la playa, ¿no? Entonces son cosas donde hay que ir como también considerando estos puntos, y cuando decimos, oye, la tierra no es finita, y también dentro de la parte de la tierra hay un porcentaje grande de tierra que no es aprovechable. Hay un porcentaje de tierra que no es, aunque queramos nosotros comercializarlo, no es comercializable porque no es urbanizable, porque hay esta reglas. Hay reglas. Buenísimo. Qué bueno que lo tocas, Jessy. Justo, platícame, ¿dónde está ubicado Puerto Sisal, Hacienda Casi, que son los que estamos comercializando con ustedes? Nos reserva Sisal, ya sold out, amigos, sold out. Ya el que quiera luego ya un terreno de reserva va a tener que reservarse el momento en el cual se libere alguno, pero ya ese es sold out.
Porque esta parte que nos acabas de decir, que hay zonas no permeables, ¿cuál es la ventaja que tiene Puerto Cisal y Hacienda Macasi sobre lo que acabas de mencionar? Mira, para que todos tengamos realmente como el contexto, vamos a decirlo completo, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta que la gente también conozca un poquito el 360, ¿no? Cuando se sacan los proyectos, que se estudia, que hay un estudio de mercado, que hay como ciertas cosas, nosotros analizamos la zona completa y un potencial que tiene precisamente esta zona que es como el norponiente de Yucatán. Es una zona donde me encanta presumir esta parte del corredor de Guzmán. ¿Por qué? Porque aunque la gente no lo ve de, bueno, sí, fábricas, industria, no está bonito, eso es lo que genera el dinero, amigos. Los nuevos negocios, las nuevas inversiones, las nuevas empresas, los nuevos atractivos, vamos a decir, fábricas y polígonos industriales, es lo que va a traer el movimiento de la economía. Haciendo un poquito de énfasis a que si retrocedemos en el tiempo, Yucatán nunca ha sido un estado de industria. Había sido un estado turístico, era un estado y por eso luego ganadero. Claro, y entonces tenemos en la parte del sur, como antes decían, no, es que estamos como rezagados, ¿no? Parecemos otro país porque México va por una parte y entonces y Mérida era conocido como el pueblo chiquito, ¿no? O sea, era ciudad por la cantidad de habitantes, pero realmente era el pueblo chiquito. Hasta que, bueno, empieza a haber infraestructura, empieza a haber crecimiento y obviamente el gobierno hizo una gran tarea en posicionarnos en el mundo, en posicionarnos a nivel nacional e internacional y empezó a traer este atractivo, estos cambios en las fábricas grandes, el tener, pues sí, una gran ventaja es el agua, que yo sé, yo sé que tenemos amigos ambientalistas y esas cosas, se están tomando medidas para que se pueda hacer, al final es un producto, el agua que necesitamos, es vital obviamente para la vida, que hay que cuidarlo y que precisamente por eso ahora cuando te autorizan por ejemplo un desarrollo, analizan todo el tema de oye, ¿cómo vas a filtrar el agua? ¿Cuánta afectación o menos afectación puedes causar a la parte del manto freático? Ya hay ciertos cuidados que de verdad que antes en la parte de la legalidad o cómo crecía la ciudad pues no se hacía tanto estudio. Y sí se ve porque antes hay casas que tienen sus fosas sépticas y ahora ya cambió esta estructura y diseñó más. Ahora son y ahora te piden el biodigestor y la parte del mantenimiento, o sea, son tantas cosas que la verdad que no lo vemos, ¿no? Y a profundizar tanto en eso, pues a veces es complicado, ¿no? Pero cuando tú eliges esta parte de la zona, pues ya ves el crecimiento industrial, ves toda la parte del polígono y que, segundo, la gente que trabaja, antes de pasarme a este punto, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el activo más valioso que tiene la gente? A ver, piensa, Marifer. El tiempo. Te voy a decir, hay dos activos importantes, el dinero y el tiempo. A lo largo de nuestra vida, tú imagínate, eso antes para no pasarnos a la parte ya directa de la ubicación y lo que sea, que lo importante es que todos tengamos a aprender. Entonces, tenemos dos activos muy importantes, el tiempo y el dinero, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tú estás estudiando? Estás estudiando y ¿qué es lo que no tienes? Dinero. No tienes dinero, pues tienes mucho tiempo. Estás ahí pensando qué voy a hacer, lo que sea, pero no tienes dinero, ¿no? Entonces ahí tienes, mamá, dame para la fiesta, mamá para la ropita, mamá, es que este fin de semana, y entonces no tienes dinero. Y luego, ¿qué pasa? Creces, empiezas a trabajar, entras a un sistema que otro día si quieren platicamos al respecto, que es este juego de la rata del que habla Robert Kiyosaki, de que todos trabajamos, cobramos, gastamos y otra vez esperamos la quincena, volvemos a cobrar y estamos en este círculo de la vida, ¿no? Entonces, que en este sentido, cuando ya entras en esta carrera de la rata, lo que tienes es dinero, porque ya ganas, ya generas, pero no tienes tiempo. Entonces, el activo más preciado se vuelve tu tiempo. O sea, ya es cuestión de, oye, ya tienes que priorizar, ya no puedes ir a todas las fiestas, ya no puedes ir a todas las reuniones, oye, tienes que elegir lo importante, agendar, ¿no? Calendarizar, oye, mi trabajo, las citas, las reuniones, los recorridos, el espacio, bueno, comer, dormir. Y un poco de... Exactamente. Entonces, yo siempre digo, yo soy 24/7, bueno, excepto cuando duermo, ¿no? Entonces, ahí entra la parte importante, de verdad, cuando tú dices, es verdad el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ya tiene esos círculos de trabajo, como estas zonas que se crean, la zona industrial, las fábricas, los polígonos, pues ¿qué va? Gente, porque sin gente no hay trabajo. Entonces,
más bien el trabajo necesita gente. Entonces esa gente lo que quiere es estar cerca de donde trabaja. Sí, no van a querer manejar 40 minutos para... Normalmente no pasa. O sea, sí existe el caso sí, muy obligatorio de que dice, bueno, por la familia, por lo que sea, tal, y haces el viaje, ¿no? Pero normalmente vives cerca de donde trabajas y empiezas a adaptar también tu vida a esas zonas. Entonces, por eso se empiezan a generar estos círculos donde ha pasado en ciudades como Querétaro, por ejemplo, que Querétaro en sí está ya como Querétaro Centro y alrededor está Juriquilla, alrededor está Cibatá, que estos son círculos completos de comunidades completamente planeadas, donde dentro de estas comunidades tienen escuelas, hay universidades, hay tiendas, hay centros comerciales, poco a poco va llegando y entonces ahí es cuando mucha gente dice, oye, me hubiera encantado que hace 20 años que alguien me ofreció un terreno en Juriquilla o me ofreció un terreno en Cibatá, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Si aunque sea a pagos de 2,000 pesos, lo compro. ¿Por qué? No lo habíamos dimensionado. Porque no estaba dimensionado. ¿Por qué? Porque del centro de Querétaro hacia esos lados hay más de 30 kilómetros. Entonces, ¿qué se le va a perder a la gente a esos 30 kilómetros? A más de 20 minutos del centro de Querétaro. No, ¿para qué? ¿No? Entonces, y más de 20, estoy viéndome muy positiva, porque de Cibatá al centro de Querétaro hay más de 45 minutos. Entonces es un ejemplo, ¿no? La realidad es que la gente ya va buscando el que su tiempo le rinda más y por eso va generando estos círculos. Entonces, al momento en que tú eliges esta zona como potencial de esa parte del crecimiento y adicional empiezas a ver tu estudio de mercado donde dices, son los próximos lugares donde se va situando, ¿no? Que es importante saber. Hoy por hoy el gobierno también ya lo identificó, las claro. Particulares, privadas, ya lo identificaron y hacia el poniente estamos viendo una infraestructura mucho mejor planificada, con avenidas mucho más grandes y comercios importantes. ¿De qué? Mira, este tipo se trata de todo un poco. Se trata un poco de conocer qué es lo que está pasando realmente en Yucatán, que sientan la confianza de invertir en Yucatán. Yo sé que mucha gente también ha perdido como esta parte de fe, ¿no? En el tema de, oye, las inversiones, el tema de, oye, hay un boom inmobiliario en Yucatán, las preventas. Entonces, pues ahí, Joel, te vamos a ir resolviendo como la parte, oye, es un poquito para que te lleves un poco de brochazos de lo que está pasando en Yucatán, que no todo está perdido, que no le tengan miedo. No es inversionista, Joel tiene inversiones cerca del Progreso, tiene inversiones hacia Santún. También es un poco para abrir el panorama de hacia dónde está el crecimiento, qué está viendo, porque cada zona tiene un interés en particular. Y bien lo dice Marifer, cada zona tiene su tiempo, cada zona tiene su momento, cada zona también tiene sus particularidades, que eso es, muchas veces también he visto a lo mejor otros igual lives y webinars donde es como, no, esta es la mejor zona. No, pero ¿para qué? No, pero es que siempre lo vamos a decir. Sí. ¿Por qué? Porque es como tu hijo, ¿no? Es como, ay, es el mejor, pero luego te das cuenta, bueno, todos tenemos, exactamente, todos tenemos, esto es una balanza. Entonces siempre digo, oye, depende para quién, depende para qué, y depende el tiempo. O sea, si una persona obviamente no está dispuesta a esperar a lo mejor, no sé, 5 años, efectivamente no es tu zona, no es tu proyecto, no es esta tu inversión. Hay otras fuera, ¿vale? Que si se trata de diversificar, hazlo, aprovéchalo. ¿Por qué? Porque es una muy buena oportunidad y si tienes el tiempo de dejarte sorprender de lo que va a pasar, de verdad, aprovéchalo. Ahora, la parte importante, ya que hablábamos de la zona, es lo que dice, oye, el gobierno está poniendo especial atención, sí, por eso agregan Junucma a la parte de la zona metropolitana de Mérida, que esto implica el meter capital y recurso del gobierno para poder mejorar la conectividad, el transporte, la conexión y hacer esto evidentemente más fácil, ¿no? Entonces en el estudio de mercado también vemos qué es lo que hoy hay un déficit grande en la población de vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es más complicado poder entrar a una vivienda, el que la gente, pues joven, mucha gente joven, yo lo he escuchado, ¿no? O sea, no es algo como nuevo, donde la gente joven dice, uy, no, yo creo que nunca voy a tener casa. Te dan 300,000 pesos, mira, arréglate con eso. ¿Qué haces con 300,000 pesos? Y entonces ahí es cuando entra el momento. A lo mejor esta inversión no es para ti, porque no te ves viviendo allá, ¿no? Porque dices, oye, sí, perfecto, pero es
va a permitir que tu capital esté protegido de la inflación y que en el momento en el que lo quieras vender, vamos a hacer, no es magia, la palabra, quiero buscar una palabra diferente para decir como algo que es como sorpresivo, pero tú puedes empezar, vamos a hacer como números rápidos, ¿no? Invirtiendo, no sé, 30,000 pesos, menos, y esos 30,000 pesos y pagar 2,500 pesos mensuales. Y dices, bueno, al final el terreno me costó 200,000 pesos. Y entonces dices, bueno, pero cuando yo lo voy a vender, pues lo puedo vender por 200,000. No, son 400,000, que esos 400,000 que ya lo llevas y lo trasladas al tiempo, te pueden servir para dar tu enganche o pagar tus escrituras para la casa. ¿Qué es lo importante? Que lo puedes multiplicar. Esa es la palabra, no es hacer magia, es poner tu dinero a multiplicarse. Entonces, de alguna manera es como entender que ese terreno en sí, lo único que tienes que vigilar es que tengas certeza que pueda ser tuyo, que pueda quedar a tu nombre, que efectivamente puedas tú en el futuro hacer algo con ese terreno y que con eso es suficiente. Claro, por eso que tú al momento de que ves el alrededor, de que tú ves ese crecimiento, que analizas, hay gente que puede analizar a más profundidad, oye, si es una zona específica, que ahorita hablamos más a detalle como en esa parte de por qué elegimos esa zona, es precisamente en la cuestión de, oye, a lo mejor es verdad que no va a ser para mí, pero eso por lo menos cuando yo lo venda, me va a permitir el que yo me pueda apalancar de eso mismo. ¿Y cuánto invertí de manera inicial? 200,000, ¿no? Entonces, esos 200,000 que ya los convertí en 400,000, que no es magia, es paciencia, es disciplina, es constancia, es planificación, es espera, o sea, todas las cosas que, bueno, al final lo metemos en un mismo sobrecito y le vamos a llamar multiplicar el capital. Cuando ya lo conseguí, esos 400,000, entonces puedo yo seguir creciendo mi misma inversión con la que empecé, no tengo que meter más, y ahí también entra como esta figura un poquito como del interés compuesto, ¿no? Cuando nosotros invertimos en bienes raíces, también juega una parte importante de que solo vas metiendo lo que vas metiendo y eso mismo va generando, y la plusvalía se considera como desde el inicio, o sea, el precio que tú pactaste. Entonces por eso muchas veces te dicen, invierte antes, en los primeros precios, en cualquier momento que tú inviertas, de todas formas, mientras siga siendo preventa, todavía hay cosas que no ha tomado valor. Entonces, mientras sea una preventa, te conviene invertir, ¿no? Y ya, bueno, si ya es una venta, ya está físicamente, te conviene invertir a lo mejor por tu tranquilidad, porque, oye, prefiero yo comprar algo que esté listo, que esté hecho, cada uno con su tiempo y sus momentos, ¿no? Pero no, de verdad, no dejarse llevar como que no, ya la preventa es mala, no que los desarrolladores son malos, no que el terreno, no que la ubicación, no que... Hay que analizar el completo, ¿no? Vamos a decirlo, el pack completo. Entonces, basándonos en la parte del tema de la ubicación, ¿por qué elegimos ahí? Además de todo lo que es la zona, el crecimiento industrial, lo que hablamos del gobierno, de la conectividad, de todo lo que se viene a nivel económico, del crecimiento, de la falta de cómo esa vivienda se puede crear específicamente en esa zona, porque al hacer el análisis y el estudio tiene la capacidad para que tú puedas convertir esa zona en un residencial. Entonces, al poder tener esta posibilidad, pues entonces va a segmentar. ¿Qué pasa más allá? Que tenemos desde Junucmá a la playa de Cizal, es otro punto, es turístico. Cizal es un pueblo mágico, es una playa platino. No porque lo diga el sello, o lo diga el reconocimiento, o lo diga el premio, lo dice su playa. Cualquiera que pise la playa de Cizal sabe específicamente a lo que me refiero. Eso me pasó el fin de semana pasado o antepasado. Me invitaron unas amigas a un senderismo que fuimos desde Chuborná y bueno, me decían, creo que vamos a terminar en Cizal. Yo no encontraba en el mapa cómo íbamos a llegar, pero justo ellos compraron hace muchos años Telchac y siempre se van los fines de semana a hacer Telchac. Entonces me dice, oye, yo nunca te he venido de este lado. Las playas están hermosas, le voy a decir a mi marido que no todo es Telchac. Es correcto, también eso es verdad. Lo acabas de decir, un punto muy importante. Luego, la gente, estamos aquí en Yucatán, también hay una frase muy famosísima, yo creo que ya soy señora, porque yo soy muy de frases, pero la familiaridad genera deseo. Cuando estás aquí en Yucatán, todo lo que se te hace, cuando te dicen, oye, ¿conoces más playas? Ay, no, la típica, la de Progreso, porque vas, comes rápido, regresas.
La de Telchac, porque pues es la donde yo ya conozco, yo llego, yo ya sé dónde llegar, dónde hacer, ¿no? Pero lo tienes tan a mano, tantas playas, tantas opciones, tantos restaurantes, tantas cosas, que luego tú dices, ay, no. ¿Y cómo lo conoces? Cuando alguien de repente te invita. Y entonces tú dices, ay, no manches, estaba yo aquí a 30 minutos y nunca se me hubiera ocurrido venir y disfrutar. Y sí pasa, ¿no? Entonces llegas y Sisal te conquista solo con pisar la arena. Es mi playa favorita. Solo con pisar la arena te conquista. Es súper blanca, los atardeceres, Suavecita. amaneceres espectaculares, el tema de las aves. De verdad, el poniente, a mi parecer, tiene los atardeceres más bonitos. Mucho potencial. Mucho potencial. Entonces de ahí ya vamos quitando. ¿Y qué pasa en Sisal, Marifer? Sisal es un pueblo mágico y es una playa, un pueblo, vamos a decir, es una comisaría que pertenece a Conocma, pero vamos sin la palabra real, o sea, para que, bueno, no, es una isla porque está rodeada completamente de agua. En el caso de Sisal no está rodeada completamente de agua. Está rodeada de agua porque tiene el mar Y el mar, atrás claro. el manglar. Entonces termina siendo una isla. Entonces, claro que a todos nos encantaría, y esto es algo como aspiracional de todo el mundo, ¿no? Que vemos esa vida que tiene la gente que está en la playa, que amanece, abre su ventana y ve el sol y el mar y de todo. Pero estamos viendo cómo están las tuberías, estamos viendo cómo está la Los gastos de estructura, mantenimiento, el día a día, la parte normal, cuando llega la naturaleza, vuelvo a decir, cuando llegan los huracanes. Y yo no digo que sea malo, y el que tenga esa posibilidad, que lo disfruten. exactamente, o sea, felicidades, qué bueno que lo pudiste, pero si nosotros no tenemos esa posibilidad, y yo me incluyo en ello, y por eso yo invertí justo en el proyecto que hoy promuevo fielmente, es... Bueno, igual también hay la posibilidad, pero tampoco es como que quieras meter en eso. Claro, No ¿no? hacer gastar tiempo y dinero. Y luego el plomero y el electricista y De todo un lo poco. demás. El que quiera, existe la posibilidad, ¿no? Pero también están sus limitantes en la parte del impacto ambiental, también tienes limitación en los terrenos, en el espacio, en el tiempo. Entonces ya tus metros cuadrados, por más que tú compres 1000 metros cuadrados, tus 1000 metros cuadrados no son aprovechables. O sea, Correcto. son aprovechables realmente en un 50, en un 40%, y esto no lo digo yo, lo dice la legislación, o sea, lo dice realmente el papel, porque hay que cuidar esa isla. ¿Por qué? Porque los manglares son importantes, porque la reserva del palmar es importante, porque la playa es importante, la calidad del agua, de la arena, la limpieza de las playas es muy importante, sobre todo para Sisal. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros hacemos esta parte como del estudio y tú dices, oye, desde Sisal, medio isla, digamos, ¿no? Desde Sisal hacia abajo tenemos 10 kilómetros de reserva natural protegida, por el lado derecho y por el lado izquierdo, por donde lo quieran ver. Eso está reprotegido, ¿no? Y entonces ya de abajo, de esos 10 kilómetros para abajo, que es lo que pues resta hacia Junucma, no toda la tierra es propiedad privada. Y algo que tenemos que tener en cuenta, yo sé que hay mucho inversionista que dice, bueno, no importa porque luego también el negocio giral es muy bueno. Bueno, si también tienes tú esa vena inversionista y este nervio, felicidades, o sea, cada uno. Ahora, ¿qué es lo que te digo? Invierte en algo que en un futuro puede ser tuyo. Hoy, mañana, pasado, pero puede ser tuyo. Porque independientemente de lo que pase en la zona, de lo que ponga el desarrollador, calles, servicios, seguridad, etcétera, de manera general, todo eso le va a dar valor a tu terreno, pero tu terreno, si no es tuyo, de que pueda estar a tu nombre, de nada sirve que el desarrollador ponga calles, abra accesos, servicios, te lo pongas y te dices, sí, pero úsalo, tranquilo, aunque no esté a tu nombre. No. Lo más importante lo construyes y lo más importante en un bien raíz es que esté a tu nombre. Entonces, ahí entra la parte de decir, todo lo demás es extra. Todo lo demás, en la parte legal, seguridad, certeza, todo lo demás es extra. Los servicios, lo que sea, para dejarlo bonito, las casas club, las áreas verdes, las amenidades, todo es extra. Ahora, que el terreno pueda ser tuyo mañana, no tiene valor. Eso para empezar. Entonces, ya analizando toda la parte de la zona, escogimos precisamente esta posibilidad de tener estos dos proyectos ahí por la ubicación, ¿no? Ya sabemos que específicamente cuando ya empiezas a buscar, bueno, de todo lo que ya tienes como en el abanico de posibilidades, ¿qué es lo que tú puedes en dónde sí puedes invertir? Bueno,
De ahí ya reducimos a esta opción y nos vamos hacia este lado izquierdo, que es donde nos ubicamos, que es a 5 kilómetros de Columá. Y ahí tenemos los dos proyectos. ¿Por qué dos? Entonces mucha gente me dice, oye, ¿por qué dos? Porque la realidad, exactamente, porque la verdad es que hay gente, mira, yo te lo voy a poner fácil. A lo mejor hay gente que lo quiere ya todo. Terminado. Todo hecho. O sea, es decir, oye, a mí no me interesa que yo tenga que pagar una cuota de mantenimiento, a mí no me interesa que así a largo plazo, cuando me lo entregas, así como yo ya cuando me lo entregues quiero construir en una casa, a lo mejor quiero construir esa casa para ponerla a rentar, o quiero tener renta vacacional de que lo uso 2 meses y el resto lo voy rentando, ¿no? Cada uno con sus planes, por eso es importante saber el objetivo. Entonces ahí tienes esta opción que está pues muy bien diseñada con toda esta parte de las ideas, en el caso de Puerto Sisal, que claro que tiene un costo por metro cuadrado mayor y que efectivamente... ¿Cómo es? O sea, para todas las amenidades y para no. un beach club. Está espectacular el precio por metro cuadrado, o sea, yo no digo que no, pero es un poquito mayor al otro proyecto, o sea, para que no desmeritemos como esta parte de decir, oye, ¿y por qué entonces en el caso de Hacienda Magasi, que es semi-urbanizado, por qué a ese no le pusieron? Bueno, es que los objetivos de la gente que invierte en cada uno de los proyectos es diferente. Si yo, por ejemplo, quiero un proyecto de solo quiero tener un terreno, algo que me permita multiplicar de lo que hablábamos hace un momento, ese capital en el futuro. Yo no sé si mis hijos, no sé si a lo mejor heredarlo, no sé si está, pero quiero tener algo que esté a mi nombre, que a lo mejor en un futuro me sirva de moneda de cambio, que no me genere una cuota de mantenimiento, pero que esté en muy buena zona, que tenga muy buen plan de crecimiento. Yo no voy a vivir, no quiero que me genere una cuota de mantenimiento. Sí, no, y de verdad, mira, yo te lo digo a nivel personal. Yo llevo ya mucho tiempo en bienes raíces y mi consejo siempre ha sido diversificar. No te cases solamente y de repente, bueno, solo voy a comprar este proyecto y compro 20 terrenos y ya cuando me digan cualquier cosa yo ya tengo 20 terrenos, ¿no? Entonces a lo largo de mi vida sí he ido acumulando, tengo terrenos rústicos. Hectáreas, no te voy a decir, hace 15 años me costó 20 pesos el metro cuadrado. Luego tengo otro donde no me costó 20 pesos el metro cuadrado, pero ahorita resulta que el Tren Maya pasó al lado del proyecto, o sea, con esta nueva ampliación que va hacia Progreso, y muchos de mis vecinos, o sea, de la gente, incluso de inversionistas míos, el gobierno pues les hizo la expropiación, les tuvo que pagar una indemnización porque ahí pasó el Tren Maya por encima del terreno. El mío no quedó, pero si hubiera quedado y está fabuloso, me costó ese terreno 20,000 pesos y de indemnización el gobierno les dio 70,000 pesos. Y era un terreno rústico, o sea, sin calle, sin acceso, sin nada. Pero es esto, o sea, al final de cuentas es un activo que está ahí. Y si en el futuro necesita más tierra el gobierno, que me llame, que yo tengo ese pedacito. Entonces, hay como esas cosas donde dices, bueno, tengo otros que están en una comunidad, que pagas cuota de mantenimiento y déjame decirte que aunque no lo veas, cuando lo veo como una inversión, porque realmente yo no lo estoy usando, en este momento no estoy construyendo, pero sí está la casa club para poder utilizar, pero tampoco la estoy utilizando, y entonces de alguna manera esa cuota de mantenimiento me resuena en mi cabeza como un gasto, ¿no? Y entonces ya no estoy disfrutando. Exactamente. Entonces depende del objetivo. O sea, yo siempre les digo, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué? Porque si me cambio, oye, a una comunidad donde realmente sí quiero aprovechar y quiero aprovechar las amenidades y quiero, ya en tu cabeza lo ves diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora yo hago? Pues ya que le estoy pagando mi cuota de mantenimiento, me voy a nadar, a veces voy al gimnasio, me doy la vuelta, ya uso el salón de eventos para que yo pueda hacer el cumpleaños de mi hijo, y entonces dices, bueno, ya por lo menos ya está siendo aprovechado. Es correcto. Entonces, depende para qué lo quieres. Entonces, por eso es que diseñamos 2 proyectos en la misma zona donde tiene gran potencial, donde tiene que son diferentes, pero que en ambas 2 opciones vamos a decir que el objetivo es que la gente elija cuál es el adecuado para ellos, para su futuro, para sus planes, para su inversión, y que de ahí entonces lo que vayamos nosotros decidiendo sea más de acuerdo a nuestro objetivo y no lo que realmente te quieran ofrecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Esta zona tiene potencial, tiene crecimiento, tiene desarrollo, tiene facilidades de pago, un gran financiamiento, meses sin intereses, tiene, vamos a decir, muchas cerezas del pastel, pero a lo mejor, que lo dejamos al último, va a tener un beach club.
Esa es la conexión. ¿Y los dos? Los dos en sus, vamos a decir, con sus limitaciones. En el caso de reserva vas a poder disfrutar desde que el club de playa esté activo, 2 años. Haciendo Macasí y lo mismo. Full. Y haciendo Macasí, lo mismo. Y ya Puerto Sisal, el club de playa es un parque más. O sea, ya lo tienes incluido con tu cuota de mantenimiento. Entonces, algo importante a considerar es que quiero primero hacer un perfil de lo que yo estoy buscando como inversionista, que yo ya tenga, o sea, adecuado qué es lo que quiero, pero sobre todo en esta zona, y yo siempre me dicen, ay, no, bueno, Progreso, Telchac, todo. Las zonas están creciendo todas específicamente, pero algo que me da el plus en esta zona norponiente es lo que te comenté, el crecimiento industrial, la parte del crecimiento económico, el que la gente ahí tenga espacio para el tema de la vivienda, es algo muy importante porque en el futuro se van a generar estos círculos. Escriturar. Ya, ese es el plus. Sea lo que sea, en preventa, no preventa, como te lo den, pero que lo puedas escriturar, es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no es tuyo, de nada sirva que el desarrollador te ponga amenidades, casas club, áreas verdes, que tenga los permisos, que tenga absolutamente todo, pero que no pueda ser tuyo, es el error más grande que puedes cometer. Entonces, algo que sí tienes que siempre tener en cuenta es que si existe legalmente el terreno, está libre de gravamen y adicional lo puedes poner a tu nombre, no hay nada mejor. Ya sea una preventa a 5, 10, 15, 20 años, vale la pena. Tierra es tierra y Dios no está haciendo. Está ocupado con nuestros pensamientos y nuestras plegarias, pero tierra no está haciendo. Entonces, eso es lo que yo siempre intento que la gente entienda. No hay una inversión mala. No hay. O sea, sé que mucha gente a lo mejor a pensar, no, es que hay inversiones para diferentes propósitos. Ese es el punto. Y hay que tener en cuenta para qué lo quiero, por qué lo quiero y si de verdad estoy consciente de eso. Sí, consciente de eso. Existen proyectos en los cuales puedes entrar en preventa, no lo tienes que hacer tuyo mañana, pero sí existe esta posibilidad. Eso es lo que yo verificaría primero. Verificaría. Y entonces, ya teniendo esto en cuenta, lo demás está de sobra, es un plus. Entonces, ahora sí, hablamos específicamente cómo puedo hacer esa inversión, ¿ok? ¿Cómo puedo iniciar con un terreno? Si yo llego a Marifer y te digo, oye, en Puerto Sisal, vamos a empezar en Puerto Sisal. Puerto Sisal es un proyecto que ya lleva 2 años comercializándose. Para todos, si tenemos inversionistas que ya invirtieron en Puerto Sisal, invirtieron desde el primer tiempo. Creo que este es el momento más duro que estamos pasando, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el momento en el que no vemos avance, oye, no han empezado, y las torres, oye, y el Beach Club, oye, y tal. Este es el momento que a nosotros nos cuesta más trabajo, ¿no? Porque necesitamos como ver algo. Déjenme contarles un poquito, antes de pasarme a la parte de los números, que está todo muy bien. La verdad es que ahorita estamos trabajando en todo lo que se necesita de documentos y papeles y negociaciones y cuestiones para que cuando inicie la obra sea iniciar, no parar y tener el tiempo para entrega, ¿no? Entonces, eso es sobre todo para ustedes que no desesperen. Solo queremos tener también esta cercanía de decirles que todo está fabuloso y en cuanto empiecen, no se la van a acabar. Entonces, eso van a ser los primeros beneficiados, porque una claro. vez que pones la primera piedra, la cosa cambia. Claro. Y entonces, pero sí lo entiendo que a lo mejor la gente que invirtió pues hace 2 años esté a lo mejor preocupada y mándame avances y qué ha pasado y el crecimiento, tranquilos que ahora no les puedo mostrar esos avances porque están todos en papel, pero están en papel, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, revisando ingeniería, revisando presupuestos de construcción, en la parte para poner un letrero, un anuncio de aquí está todo, hay que sacar un permiso. Todo. O sea, de verdad, parece que es fácil el que de repente hay gente que dice, no, pues tú llegas y lo pones. No, porque después de ponerlo hay multas, porque después de ponerlo hay consecuencias. Entonces hay que hacer las cosas bien. Y eso es algo que sí, definitivamente, Guayac lo tiene como bandera. No importa lo que tardemos, preferimos hacer las cosas bien. Entonces, teniendo eso en cuenta y este aviso parroquial para todos los que tengan inversionistas o sean inversionistas en Puerto Sisal desde el inicio, que tenemos muy buenas noticias, está todo fenomenal,
que no hay nada que puedan ver físicamente aún, pero lo va a ver. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y ya pasándonos a eso, ahora la gente dice, oye, Marifer, ¿llegué tarde? O sea, ya pasaron 2 años de que se empezó a comercializar. Todavía es una oportunidad muy aprovechable. Yo estaba viendo, tenemos que hacer estudio de mercado. Y en una de las zonas menos atractivas de Mérida, pedacitos de 140 metros cuadrados en 2.900 y pico de pesos. Digo, híjole, aquí junto con los que parece que llegaron, invadieron propiedad. Digo, wow, o sea, es en serio que ahí hay gente que está comprando. Me parece ventajoso que está dentro de la periferia, pero ¿qué ¿cuánto más ¿Qué va más? a hacer aprovechable esa tierra? Exacto. Entonces ahí sí, ahí entra este plus de decir, oye, no llegas tarde. A ninguna inversión llegas tarde, cuando llegas el momento adecuado. Oye, es que él pudo agarrar un mejor precio por metro cuadrado, sí, pero cuando esta persona invirtió a lo mejor no había tanto sustento legal como el que tú tienes ahora. Oye, a lo mejor cada uno corre su riesgo en esa medida, ¿no? Entonces es precisamente cuando dices, oye, dependiendo, y ahí te va. Hacienda Macasti, para que tengan ahí también ese detalle como punto asterisco, para no confundirnos como en la parte de los proyectos, es un proyecto que está en lista cero. ¿Por qué? Es nuevo. Nuevo, y esto nos da la posibilidad de obtener no solo un mejor precio por metro cuadrado, sino que sí ahora trabajar junto con el desarrollador. ¿Por qué? Porque estamos ahorita ya se solicitaron los permisos, se está haciendo el trabajo, pero que todavía no te los puedo mostrar físicamente. Bueno, tranquilo, no pasa nada, que estamos en ese proceso, pero tú vas a obtener un mejor precio por metro cuadrado, que eso queremos jugar, no al inversionista. Entonces este es el momento en el que tú puedes obtener esa ventaja. Oye, ¿qué va a pasar, Marifer, cuando ya Desarrollo Urbano nos entregue los permisos? El precio va a subir. Y entonces ahí vas a haber dicho, oye, pero es que cuando a mí me lo ofrecieron, claro, era el riesgo que corríamos, que no es ningún riesgo, la realidad es solo cuestión de esperar. Correcto. Pero la gente, pues ahí es como, oye, pues muéstramelo. Bueno, todo tiene su tiempo. Entonces el que en este momento confía, que cree en el proceso, que tiene esa visión de esperar y obtener un mejor precio por metro cuadrado en la zona, entra ahorita. Oye, el que necesita a lo mejor un poco más de documentación, de papeles, de tal, pues compra más adelante. Compró un buen precio por metro cuadrado, sí, porque todavía está en esa fase de, oye, urbanización. Entonces, esto es un asterisco para Macasti. ¿Qué pasa en Puerto? En Puerto un poquito lo mismo. Ahí ya hicimos algo de obra, es decir, trazamos las primeras vialidades, estamos en espera de un resolutivo para continuar con esa parte de las vialidades, pero seguimos teniendo un buen precio por metro cuadrado. Y ahí sí, yo les digo, ¿por qué? Porque es competitivo con la zona, porque estamos por debajo del precio comercial. Entonces, por debajo de ese precio comercial, ahorita nos encontramos en 2.900 pesos el metro cuadrado, con terrenos desde 160 metros cuadrados, hay para todos los gustos, todos los colores, desde entregas en 2029 hasta el 2030, ahí también tú eliges, pero ¿qué es lo mejor de esto? Solamente el financiamiento es lo mejor. ¿Por qué? Porque es 11% de enganche y un financiamiento a 96 meses sin intereses, en el que tú puedes decidir, oye, quiero más, quiero menos, quiero acomodarme esa parte. Y yo siempre, algo que me encanta decir de Guayac, es que podemos personalizar bastante tu financiamiento, ¿no? Entonces, mientras sea adecuado para ti y para el desarrollador. Por supuesto, porque también he visto preventas de desarrollos, pero el financiamiento ya es muy corto, ya es un plazo de 12 meses. O las mensualidades son altísimas. Yo al financiamiento, pesos. Dices, por algo que todavía no estoy ocupando, te da intriga. Sí. Yo el financiamiento de Guayac lo llamo, ¿sabes cómo es como el juego de póker? Que cuando es como pagar por ver, ¿no? Entonces, bueno, está bien, voy a seguir pagando, pero ¿qué pasa cuando todavía, a lo mejor ni siquiera confías en tu jugada, ¿no? Vamos a darle como ese beneficio de, bueno, no estoy confiando en mi jugada, pero quiero ver qué trae Marifer, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, yo voy, entonces meto una monedita y dices, bueno, va, alguien más. Bueno, meto otra monedita. ¿Y qué pasa? Que cuando tú bajas un as, bajas el segundo as,
Y entonces tú sigues teniendo tus cartas, ¿no? Y entonces todos ven, Maribel tiene un par de ases. O sea, ya desde ahí ya te empieza a entrar un poquito. Mientras que dices, bueno, venga, pago por ver, ¿no? Y le metes como todo, porque ya vimos que sí, tienes ahí el par, ¿no? Entonces, este pagar por ver, yo digo, apalánquense de que la desarrolladora les está dando esa posibilidad de pagar lo menos posible, mensualidades muy cómodas. Uy, y conforme vayas viendo, cuando ya se tenga la obra, cuando empieces a ver pues el acceso, que empecemos a ver ya la parte de la casa club, si quiero pagar más para que ya luego yo lo pueda escriturar una vez que yo lo salde, pagas más. Oye, quiero seguir aguantándome porque ahorita, porque tal, sabes que es una mensualidad mínima y es algo que tú puedes mantener con el tiempo. No hay una carrera contra los intereses, no hay una carrera contra que yo te lo entrego y cuando yo te lo entregue te voy a empezar a cobrar el doble. No, entonces apaláncate y ve pagando por ver. Cuando llegue el momento, conforme tú te vayas sintiendo más cómodo, oye, igual quiero duplicar mis mensualidades porque ya estoy viendo y quiero hacer uso de la casa club y quiero escriturar, bueno, adelante. Ventaja en la parte de la escrituración, algo no trasladamos en el tiempo, los impuestos y todo. Si yo tuve escritura en mi terreno en este momento, pues obvio pago lo de este año, que es 2026, ¿no? Cuando haya actualización en el 2027, pues voy a tener que hacer actualizaciones en la parte de los impuestos o lo que cambie el gobierno, ¿no? Entonces, hay como ciertas cosas en ventajas de hoy escriturarlo, pero ahí cada uno decide su plan. Entonces, yo como digo, me apalanco del financiamiento, voy pagando por ver, mientras más cómoda me voy sintiendo, voy dando más, y entonces, ¿cuál es lo mejor? Que ahorita la desarrolladora es mi aliada, ¿no? O sea, en vez de que sea mi enemigo de, ay, no, es que cuando me entregue me va a cobrar el doble, me va a cobrar intereses, o se me va a ampliar mi financiamiento, lo que sea, no, va a ser mi aliado. O sea, es mi aliado, o sea, va a ser, al final de cuentas, me está apoyando a que yo logre conseguir hacer un patrimonio. Exactamente. Entonces ya en Puerto Cisal tenemos terrenos desde 160 metros, enganche del 11%, mensualidades sin intereses de 96 meses y precio por metro cuadrado 2.900. Ahí ya sí, yo siempre les digo, tengan una asesoría con un asesor, contacten aquí a Marifer, no sé si ahí ya Cristi les puede ir compartiendo un número de teléfono para todas las personas, igual para que agenden asesoría con Marifer, con los asesores, o si a ti te invitó un asesor. Si te invitó un asesor, contacta a tu asesor. Sí. ¿Por qué? Porque el asesor tiene ases bajo la manga. Entonces puede mejorarte ese precio y puede mejorarte ese financiamiento. Porque entonces, viene con nosotros y le juega al abogado de ustedes. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra el acérquense a ellos, que ellos tienen la varita mágica para podérselos facilitar. Y en el caso de Hacienda Macasi, que ahorita pues ya lo dijimos, somos una lista cero. Este es el momento en el que tú puedes hacer inversionista. A los que les gusta la acción, el movimiento, si eres un inversionista más experimentado, que te gusta más el riesgo, más atrevido, de los Bitcoin, de acciones, de todo esto, que entonces el momento en el que se encuentra Hacienda Macasi es lo tuyo, ¿no? Entonces, ahí que estamos teniendo un súper precio por metro cuadrado. Ahí sí. ¿Qué pausa? Pausa. ¿Qué sorpresa? Uso mixto. Uso mixto. Entonces, ahí puedes tener amplia variedad de oportunidades para aprovechar el uso del terreno y sobre todo algo que nos pelean mucho, las esquinas. Hay esquinas. Sí, hay esquinas y muy buenas. Mira, algo muy importante que igual como tip, que es de uso mixto, que sí que los terrenos están divididos en 160 metros cuadrados y esto es una estrategia simplemente, vamos a llamarle comercial, no es un régimen en condominio. Entonces, al no ser un régimen en condominio, estamos hablando de Hacienda Macasi. Para los que nos están viendo desde Estados Unidos, no hay HOA. Okay. Entonces, en esa parte, pues precisamente, ¿qué tienes? Yo puedo comprar 10 terrenos de 160 y tener ya estos 1.600 metros cuadrados que, en lo que yo puedo hacer con ese uso mixto, ¿no? ¿Cuál es y por qué? Mucha gente me dice, ay, es que el terreno está muy chico. Es que tiene una razón. Si nosotros pensamos en que el terreno es, mire, lo voy a hacer fácil, a ver si se escucha, voy a dejar aquí el micro, pero si yo agarro estos post-its, el terreno original, vamos a pensar que el terreno original es de 320,
metros cuadrados, ¿ok? Se alcanza a ver ahí en la pantalla mi terreno de 320, ¿ok? Entonces este terreno de 320, hoy, vamos a pensar que hoy con las facilidades de pago y con todo este terreno cuesta 500,000 pesos, ¿no? Entonces hoy dices, bueno, 500,000 pesos lo puedo pagar, puedo darme enganche, puedo hacer financiamiento. ¿Qué pasa si este terreno en el futuro se multiplica por 4? Que este terreno ya va a costar 2 millones de pesos. ¿Y quién entra con esos 2 millones de pesos? Exactamente, tu mercado se reduce. Entonces, ¿qué hacemos si en lugar de tener 320, vamos a pensar que es que yo quiero invertir en 320? Bueno, no te preocupes, pero invertiste en 2 rebanadas de 320. Entonces, en lugar de costarme, pues me costaron 250,000 cada uno, lo multiplico por 4, entonces ya tengo 1 millón y mi mercado se amplía. ¿Cuánto sigo teniendo? 2 millones. Sigo teniendo mis mismos 2 millones, pero puedo buscar una persona que me dé 1 millón y puedo buscar otra que me dé 1 millón. Incluso puedo tenerlo en diferentes momentos. O sea, es decir, 1 millón lo vendo cuando me lo entreguen. Exacto. Lo vendo y me sigo quedando con otro. Y espero otros 5 años más. A que madure esa inversión. Y vendo el otro. Y a lo mejor ya no lo vendí en 1 millón, lo vendí en 1,5 millones. Correcto. Entonces, por eso es que estratégicamente los terrenos son de 160, tú pudiendo invertir en la cantidad de metros cuadrados que tú quieres. ¿Ah? Pues Sí. sí. Ahora sí, compren 10 terrenos juntos. Así que es. ¿Alguna pregunta, alguna duda, nada? Ok, pues entonces vamos a seguir chismeando. Ya en esta parte nos vamos a ir a lo que es Hacienda Macasi. Ok, Hacienda Macasi hoy nos trae esta posibilidad de invertir como inversionista profesional, no entrar con un enganche del 15%, pero lo mejor es el precio por metro cuadrado. Hoy es 15%, pero está por debajo del 11% que te pide por tu sistema. Claro. O sea, ahí es cuando les digo, de verdad no tomen decisiones a través de este live, acérquense a su asesor, que les haga las corridas financieras, que le dé la parte de los ejemplos, que le dé los assets que tiene bajo la manga el asesor. Análisis de mercado de cada uno con sus puntos de Exactamente, beneficio. con todos sus pros y sus contras para que ver cuál de los dos proyectos se adecua más a su objetivo y a sus posibilidades, y que obviamente lo único que sí les digo siempre, no hay momento de espera. No, el tiempo de espera ya pasó. Este es el momento de tomar acción. ¿Por qué? Porque los precios suben, el mercado sube, que sí, que cada vez decimos, ay, no, es que hay mucha oferta. Y ya estamos a mitad de año. Sí, ese es el momento en que te acuerdas de que tú dijiste que ibas a planificar tus propósito. finanzas. Este es el momento en que haces ese recap y te das cuenta de que, chile, Oye, estás a punto de llegar ya a un círculo de ahí de Exacto. Guadalupe Reyes. Entonces, ¿cómo les digo? Paso número 1, de verdad, tengan esa asesoría. Si ustedes son asesores, contacten a la gente que se quedó ahí en el tintero esperando una muy buena oportunidad. Son 2 excelentes oportunidades y no les tienes que decir, oye, ni es para venderle, ni es para tal, quiero mostrarte estas 2 opciones para saber si se puede adecuar a tu plan de vida y tu plan de generar un patrimonio, ¿no? Entonces, una vez que tú se los muestras, igual ya lo tienen realmente presente para que a lo mejor si no es él, la persona indicada conoce a alguien, ¿no? Entonces, aquí lo importante es llegar a más personas para que conozcan esta posibilidad de hacer crecer, multiplicar su capital. Yo no digo crecer porque no es como, es multiplicar tu capital. Entonces, ya teniendo esta parte importante, Hacienda Macasi está en este punto, donde buscamos inversionistas que de verdad lo quieran regalar. Ya estamos en este punto donde decimos, queremos inversionistas que quieran trabajar al 1 por 1 con el desarrollador, ser nuestros aliados. Entonces, hoy les invitamos a que Hacienda Macasi, Y sí contacten a su asesor. Sí. Porque hay una promoción muy... no lo voy a decir yo, porque eso No, es para el asesor. Sí. Lo que sí les digo es que definitivamente Pregúntenle a su asesor. Definitivamente un terreno 160, 240,000 pesos. Sí. 240,000 pesos por un terreno en una excelente zona con gran potencial turístico, económico, desarrollo, crecimiento industrial, posibilidad de la residencia en el futuro de la gente que trabaja en el corredor industrial. No pensemos ahora. ¿Saben cuál es el problema de la visión? El pensar a corto plazo. Pero el pensar a corto plazo ya te genera interés. Claro, pero pero sobreprecio.
Pero en las inversiones, o sea, sí en bienes raíces, o sea, yo les digo, la visión hay que verla a largo plazo. Aunque te lo entreguen en 4, te lo entreguen en 5 años, que es un mediano plazo, vete más allá. Vete a esos 10 años. ¿Qué sería? Yo te lo pongo así de fácil. ¿Qué sería esta zona donde está ahorita en la oficina? ¿Qué era esta zona hace 15 años? Parte del periférico. Sí, Tal cual. otra. Monte y parte del periférico. Y hoy es un punto estratégico. Todo el mundo conoce el edificio redondo. Entonces, ahí entra la parte de decir, la visión, aunque yo me lo plantee y yo te diga, te lo entrego en 4 años, te lo entrego en 5, que es donde limitamos el punto de, ay, solo estamos esperando la entrega. No, nuestra visión tiene que ir más allá. Tiene que ir al punto de decir, todavía las cosas van a seguir sucediendo. O sea, después de que me lo entreguen, hay cosas que van a suceder. Y entonces hay que seguir pensando en esa posibilidad, ¿no? Entonces, no se queden solamente con la visión de que cuando me lo entreguen ya todos felices y contentos. No, vamos a ser más felices a futuro. Créanme. Entonces, ya partiendo desde ahí, 2 proyectos, 2 objetivos diferentes, 2 finalidades diferentes. Elige el proyecto que más se adecue a tus posibilidades. Elige el proyecto que vaya de acuerdo a tu plan de vida, el de tu familia, la parte de hacer crecer a tu patrimonio. Elige qué es lo que estás buscando y de ahí empiezas a tomar decisiones conscientes. Conscientes de que estás poniendo tu dinero a multiplicar en un lugar con certeza, con seguridad, con tranquilidad y obviamente La ubicación también es bastante valiosa. O sea, creo que es clave para que tu inversión funcione bien. es el punto más importante. De hecho, Grant Cardone siempre dice, ¿no? Location, location, location. Bueno, pues es eso. Tener una ubicación importante, tener eso que está sucediendo alrededor del tema de la ubicación, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Para que tú puedas medir también hacia dónde está yendo tu inversión, ¿no? 3, el tema de la ubicación dentro de la ubicación. O sea, porque no es solamente, digamos, el potencial que tiene Carretera Mérida-Progreso, pero no es lo mismo Carretera Mérida-Progreso a 5 kilómetros o 4 kilómetros internos. O sea, es decir, voy Carretera Mérida-Progreso y me tengo que meter 4 o 5 kilómetros. No es lo mismo a que eso estuviera en la carretera. Por supuesto. Exactamente. Entonces pasa lo mismo. Julucmá, carretera Julucmá, no es lo mismo un proyecto que esté de la carretera a 1 kilómetro, 2 kilómetros hacia adentro que uno que esté a pie de carretera. O incluso, no es lo mismo un proyecto que dentro de una zona que tiene mucho potencial, pues también tenga pues todos los servicios o sea semi-urbanizado. ¿Por qué? Porque va a depender de tu objetivo. Claro. Entonces, no te precipites, todo llega. Entonces, depende de lo que tú estés buscando. A mí me gusta mucho el invertir en tierra. Ya me van a llamar de todo, yo sé que luego ya hay en los comentarios. Pero al pensar en un activo a largo plazo, en el futuro, también pienso en que no tenga esa cuota de mantenimiento, que yo lo deje estar, que lo deje crecer, que lo deje ser, ¿no? Así como los estoicos, ¿no? Dejar ser la tierra. Y aquí hay una parte también interesante porque si bien ya diversificaste, ya me imagino tienes un plan de vida de lo voy a ocupar para aprovecharlo ahora yo mismo y otros allá están madurando y tienes un hijo. Yo la verdad es que normalmente hasta mi hijo sabe, o sea, como del tema de las inversiones y así, y él siempre pregunta, mamá, ¿y cuánto tenemos? ¿Y cuántos terrenos tenemos? Y sí compramos. Entonces, ¿por qué? Porque al final también es parte de lo que le estamos enseñando, ¿no? Exacto. Entonces, él de repente va a algún lado y dice, oye, mamá, ¿y en Puerto Cisal vamos a tener casa club? Sí. ¿O te gusta? Sí, es que ahí voy a poder salir con mi bicicleta y el no sé qué. Y entonces ya vas viendo también otro potencial que yo lo veo directamente como económicamente o financieramente desde mi punto de vista, pero él desde su punto de vista lo ve también como algo bueno, no pensando dentro de la parte de finanzas, sino de lo que va a poder sacar provecho, ¿no? Exacto. Entonces, ahí también, pues ya lo metemos en el juego y decimos, bueno, estamos tomando una buena decisión, ¿no? Entonces, tal, pues como decimos, tengo una inversión en Puerto Cisal, tengo una inversión en Hacienda Macasi, entonces todo esto, ahí, pues está floreciendo. Y como dices, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su oportunidad, y para mí, el que no etiquetar cada terreno me va a servir como para algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor
lo que yo digo, el que yo compré hace... El tiempo cambia. Claro, el que yo compré hace Sí. 10 años, yo decía, para la escuela de mi hijo, y no, la realidad es que ahorita está en un muy buen momento para que yo lo pueda revender y todavía a mi hijo le falta, ¿no? Unos años. Entonces, por eso digo, pero ese mismo dinero me va a servir para que yo pueda entrar en otra inversión que sí me pueda servir para la escuela de mi hijo. ¿Qué es importante? Mover el dinero. Así es. Dejarlo estancado no genera valor. Dejarlo estancado no me sirve de nada. Y a veces yo entiendo que es difícil porque nuestra misma mentalidad humana nos prepara para estar en alerta, ¿no? De que algo puede pasar, lo que puede suceder. Y le tenemos también un poquito de temor a la deuda, pero aquí también hay que analizar cuál es la deuda buena y cuál es La deuda mala. Es correcto. A veces nos dejamos llevar mucho por la deuda mala porque nos da mucho placer. Porque es inmediato. Nos da mucho placer la deuda Ahí mala. vas a la venta nocturna. Sí voy a la ventana nocturna. Y entonces, pero también ahí entra la cuestión de qué tan planificados o qué tan conscientes somos de cuando gastamos o invertimos, ¿no? Entonces, ya vamos ya teniendo un poquito más dentro de la facultad de decidir, ¿no? ¿Es el momento o no es el momento, ¿no? Y yo digo, también tengo una frase por ahí del como llenar tu carrito, el dopamine shopping. Solo para descargar lleno mi carrito, pero nunca le doy comprar, ¿no? Pero porque luego pasan las semanas y digo, ves, no lo compré, no lo necesitaba y lo dejo ir. Entonces, porque eso ya me permite ver que es como emocional, ¿no? Entonces, cuando ya piensas racionalmente, decides poner tu dinero mejor en otras manos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, no de nada, yo me despido de todos ustedes, pero de verdad... Y les voy a dar 3 consejos rápidos. 1, si eres asesor, síguete capacitando, síguete preparando, sigue dándole a tus clientes, a tus inversionistas, a tus prospectos. Escucha realmente, conscientemente escucha a tu inversionista. Reflexiona, es muy importante considerar las relaciones a largo plazo. Más allá de tener... cierta presión para alguna venta. No, señores, respeten el proyecto de cada uno de sus inversionistas. Es muy valiosa esa relación a largo plazo. Más vale un cliente satisfecho que una satisfacción inmediata que te dé problemas a futuro. Y que te dé un cliente insatisfecho. Así es. Y 2, el consejo de como asesor, prepárate, capacítate. Todo eso siempre va a ser en beneficio tuyo y de tus prospectos. 2, escucha lo que el cliente quiere y aconseja. Y en esta parte va a aconsejar, asesora. ¿Por qué? Porque las decisiones van acompañadas de lo que tú les das como profesionista. Y 3, tierra es tierra. Tierra es tierra, entonces no hay malas inversiones en tierra. Tierra es tierra. Aunque ya le hayan puesto el terreno de inversión, un terreno siempre es inversión. Punto. Ahora sí, les dejamos para que lo mediten, lo piensen. Si hay clientes, contacten a sus asesores, si hay prospectos. Si hay gente que le causó interés, contacten también directamente a Pulser para que puedan. Directo en la misma cuenta de TikTok, Instagram, no sé hasta dónde estamos viendo. En todos lados. Entonces, les mandamos